Pueblo de Dios. El Evangelio nos dice que un día presentaron ante Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver esto, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que ellos vengan a mí, porque el reino de Dios es de los que son como estos, no se lo impidan. Con este mensaje me presento ante ustedes y por este medio ante la difusión de información imprecisa y errónea sobre un servidor, Mauricio Carmona Rodríguez, quien se dice no es sacerdote católico. Dicha información que circula no solo en las redes sociales, sino en otros lugares acompañada de algunas fotos mías de Facebook en las que confieso no salgo en mejor perfil, me llevó a orar mucho y a hablar con ustedes con toda claridad y confianza sobre algo que considero tiene intención de confundir o incluso difamar a este servidor y su labor. Quiero decir antes que otra cosa que yo soy un sacerdote, que recibí mi ordenación sacerdotal como misionero de la Divina Misericordia en abril del presente año, de modo válido, conforme los cánones que rigen mi congregación, y con plenas facultades para ejercerlo y hacer misión. Desde la adolescencia, o mejor, como narra mi madre, desde pequeño, he tenido muy claro mi propósito en esta vida: el ser un sacerdote de Dios puesto al servicio de su pueblo y mostrando el rostro amigo del Padre. Mi vocación nació y creció en la Ciudad de México, mirando la gran carencia de sacerdotes que dieran auxilio a los enfermos, que dieran acompañamiento, cercanía y consuelo a las almas. Desde que ingresé al seminario, estaba seguro de llegar a ser un sacerdote que pudiera aportar ese consuelo, de escuchar a mi pueblo, de atenderlo y ofrecerle los auxilios espirituales, abrazándolo en la misma misericordia que nuestro Señor ha tenido conmigo. Siempre he querido ser puente de encuentro, de entrega, de comunión. Dios mismo en algún momento confirmó esa vocación, y no solo en uno, sino en muchos momentos. Uno de ellos, al permitirme ser enlace en el tránsito de esta vida a la vida eterna de mi abuela materna, al ser su instrumento para acercarle el auxilio espiritual de mi párroco y llevarle la sagrada comunión a ella hasta el último momento de su vida. Qué hermoso ser alguien que ayude a llevar un alma ante la presencia de nuestro Dios. Por ello continué mi formación y defendí mi propósito siempre, porque ya no era solo mi intención, sino de Dios, que mirando mi pobre persona y mis muchísimos defectos y carencias, me consideró útil para ser su instrumento entre su pueblo. Junto con otras manifestaciones de confirmación de mi llamado por parte de Dios, hubo también diferentes y muy duras pruebas que golpearon mi espíritu y doblegaron por momentos la certeza de aquel llamado. Algo semejante vivo ahora, cuando se pretende difamar mi condición y minar el camino de entrega que he optado seguir para continuar llevando el auxilio y la presencia de Dios. Por eso, como dije, creo necesario aclarar algunos puntos con quienes no me conocen y con quienes comparten conmigo la vida y la confianza que el Señor misericordioso ha puesto en mí sobre quién soy y lo que hago. En primer término, me gustaría decir que efectivamente yo, como lo he dicho, soy un sacerdote. Quienes dicen que no soy sacerdote católico deben aclarar que yo no soy sacerdote católico romano. Por gracia de Dios recibí el don inmerecido del sacerdocio de manos del señor arzobispo don José Miguel Díaz Rodríguez, quien es obispo de la Iglesia Católica Antigua, o mejor llamada veterocatólica, no adscrito a la curia romana, pero de legítima sucesión apostólica. De antemano hay que entender que nuestra Iglesia a través de los siglos ha dado a luz diferentes comunidades y carismas con un mismo y único sentido de pertenencia a Jesucristo el Señor. Pero hay, por eso,
iglesias hermanas que profesamos el mismo credo y la misma dicha de compartir los sagrados sacramentos. De allí nace la línea veterocatólica, con diferentes obispos y sacerdotes legítimamente ordenados que, respetando la figura del Santo Padre, no se complacen en el modo de gobierno de la curia romana, o bien sus formas, y por ello se retraen de ésta, pero sin difamar ni atacar. Así, lo correcto es decir que yo soy sacerdote católico, pero no romano, siendo de la línea veterocatólica. También dice que me presento como sacerdote católico. Acabo de decirlo, lo soy, desciendo del catolicismo, pero nunca he hecho propaganda y mucho menos he ido presumiendo algo que no es mío, porque el sacerdocio no es mío, es de Cristo y nos une a Él por el bautismo y al consagrarnos da facultad por su misericordia y la fuerza del Espíritu Santo para que pongamos al servicio de sus fieles este sacerdocio. Yo vivo en cercanía con el pueblo, con algunas comunidades que nadie ha podido atender, lo que tampoco significa que las haga mías. Hasta el día de hoy me he presentado como un hermano más y aclarando que soy sacerdote no romano. Muchas personas que me conocen de tiempo siempre han visto en mí la figura de un sacerdote, más por respeto que por documento. Y aunque desde seminarista, como frecuentemente pasa, me han llamado padre, aún sin serlo. Siempre aclaré que no lo era, hasta recibir el orden. Hoy soy reconocido como sacerdote por mis hermanos y mi comunidad de misioneros, como el reverendo Mauricio Carmona Rodríguez. Estoy de acuerdo en que nadie tiene obligación de reconocer mi ordenación, tampoco quienes elaboran la información que circula, pues me queda claro que ellos no sabían, porque en algunas diócesis de la Iglesia romana, en ninguna de ellas se efectuó. Mi ordenación, mis certificados de ordenación, mis credenciales, el acta constitutiva de mi ordenación, el certificado de la misión que desarrollo en México encomendada a Santa María, Madre de Misericordia, y que ustedes pueden encontrar en las redes sociales bajo ese nombre, todas ellas son válidas y están legítimamente amparadas tanto por las leyes no solo de los cánones de mi congregación, sino también por las leyes de culto religioso de México y de los Estados Unidos de Norteamérica, donde tienen sede los misioneros de la Divina Misericordia. Pueden no reconocer mi ordenación, pero tienen el deber de respetar mi investidura y no difamarla, porque es investidura que proviene del mismo Cristo. Ponerla en entredicho, sobre todo siendo hermanos en el mismo Señor, en la misma fe, por no pertenecer a la Iglesia romana, no lo miro con mucha caridad. Quiero compartir que mis estudios, los que me permiten tener fundamento para hablar y aclarar esta situación, los realicé en la Universidad Católica Lumen Gentium, antes Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos, cursando la licenciatura de Teología, así como la licenciatura de Filosofía. Todo ello siendo alumno interno del Seminario Conciliar de México, excepto el último grado de Teología, el cual realicé como alumno externo. Como seminarista, recibí el ministerio de lectorado en el año 2011, en segundo de Teología, y el ministerio del acolitado en el año siguiente, en tercero de Teología. Y aunque había promesa verbal de las autoridades del seminario para continuar mi proceso al orden aún de modo externo, esto ya no se concretó. Lamentablemente se dice que fui rechazado en repetidas ocasiones al orden sacerdotal. Eso es una mentira. No se puede solicitar el sacerdocio si primero no se solicita el diaconado transitorio con las cartas correspondientes, con las formas correspondientes. No es bueno confundir. Siempre respeté las reglas. Antes de salir del seminario, yo mismo redacté un escrito solicitando continuar al cuarto de teología como alumno interno, bajo la promesa
de no pedir, como es ordinario, el diaconado transitorio para madurar los aspectos que hacían falta en tan digna tarea. Hubo un proceso externo dentro de la Iglesia romana para en su momento solicitar las órdenes sagradas, pero el directo responsable de presentar los candidatos al orden no es uno mismo, sino un superior. Por ello, yo no solicité las órdenes como se afirma, pues ni siquiera fui presentado como candidato. No pude haber sido rechazado, como dice el texto, puesto que yo no firmé ninguna solicitud al orden. Lo más que hice fueron una serie de cartas que no tuvieron respuesta preguntando sobre la situación de ese proceso externo. Así, la única solicitud que yo he hecho y que está firmada por mi puño y letra está dirigida a mi obispo, Monseñor José Miguel Díaz Rodríguez. Está en manos de mi superior, solicitándole mi admisión a los misioneros de la Divina Misericordia y al orden de los diáconos y posteriormente al de los presbíteros. Los misioneros de la Divina Misericordia fueron quienes me invitaron a participar en su carisma y misión, y debo manifestar que fue un gusto conocerlos, algo que por cierto era del conocimiento de algunos sacerdotes en México. Me sentí cobijado por esa familia misionera que desea ser una opción diferente, que valora la vocación, que aprecia los talentos y tiene la recta intención de servir al Señor desde la misión y en la línea católica de rito antiguo. Quiero aclarar, aunque no sea yo el más adecuado para hacerlo, que los misioneros de la Divina Misericordia no tienen relación con la Fraternidad Sacerdotal Misionera AR, que menciona ese documento que se divulga. Y preguntaría, ¿qué valor y seriedad puede tener un texto basado en afirmaciones que son meras suposiciones? Eso es triste y lamentable. En primer lugar, mi comunidad no tiene relación con la fraternidad mencionada, la cual, por cierto, no conozco, pero respeto como AR, como asociación religiosa que es. Nosotros también tenemos un registro y personalidad jurídica en México, la cual nos atrae derechos, garantías y también obligaciones, como cualquier organización religiosa de cualquier tipo de confesión en nuestro país. En segundo lugar, existen leyes en nuestro país que miran con gravedad el dar nombres públicamente de los miembros de asociaciones religiosas sin su autorización y mucho menos con acusaciones sin fundamento. Acusar sin fundamentos es pecado, es chisme, es calumnia. La parte más delicada del texto es aquella que señala no reconocer en cualquier modo la sucesión apostólica en mi sacerdocio. Me parece un capricho. La sucesión apostólica es aquello que da validez y autoridad a los ministros desde el envío que hizo nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. En mi poder como todo buen sacerdote u obispo, tengo la línea de sucesión que me remite hasta los apóstoles. Considerar inválida una sucesión apostólica sin razón y estudios contradice a los mismos apóstoles y obispos que uno tras otro han servido con amor a la Iglesia. Y si se afirma que hay invalidez, debe demostrarse. Yo soy el primero que no desea engañar a nadie. Mi sacerdocio es válido y además estoy enamorado de él porque es el centro de mi vida. Y puedo repetir con toda confianza las palabras del Señor cuando dice, por ellos me consagro. Jamás me atrevería a jugar con el precioso tesoro de las almas. Tampoco se atreva nadie a manchar la verdad condenando alma alguna mediante la calumnia. Ahora bien, la autoridad del envío del Señor ha ido de un lado a otro, puesto que así lo permitió, o incluso lo mandó el Señor al enviarnos a todos, y repito, a todos, para que vayamos por el mundo como sus discípulos. Yo también, como todo bautizado, soy un discípulo del Señor.
Así todo bautizado es misionero y también reflejo de aquello que después de Pedro y los apóstoles continuaron llevando la buena noticia por el mundo entero. No me considero erudito en la materia, pero con mis estudios y mis profesores en teología, apologética o dogmática, la sucesión apostólica nunca ha sido libre de equívocos. De suyo ha tenido sus altibajos, contradicciones y conflictos humanos, porque se ha visto sujeta a los acontecimientos de la historia y de los tiempos. Los apóstoles nos mostraron el valor de la diversidad de dones, y aún con los desencuentros que existieron, por ejemplo, entre Pedro y Pablo, así como las veces en que no estuvieron de acuerdo algunos discípulos con otros, así como de algún modo se separaron Marco y Pablo, y otros momentos más, nunca dejaron de mirar el mensaje central: tener a Jesucristo, el Señor, como centro de nuestra vida y ser en Él el cuerpo con muchos miembros. Un cuerpo sin pretender que todos seamos iguales. Esto me lleva a otro punto: el cisma. La Iglesia Católica se configuró tras algunos grandes cismas o separaciones, que es lo que significa aquella palabra cisma. Un cisma no puede ni debe encasillarse como algo negativo, pues nuestra catolicidad surgió tras aquellos cismas y han dado muchos frutos y nuevas aportaciones para difundir nuestra fe en diversos modos, en diversos idiomas, en diversos lugares. Dios nos libre de creer poseer la verdad absoluta que solo Él tiene. Se dice que un servidor rompió la comunión católica al pretender ser ordenado en la supuesta arquidiócesis de la Divina Misericordia, de un supuesto obispo y de supuesta, etc. Con todo respeto, aquí no se vale suponer. Ni es supuesta mi comunidad, ni supuesta mi ordenación, ni rompí con la comunión católica. Fui ordenado, claro que sí. Primero diácono transitorio y posteriormente como sacerdote dentro de la comunidad de los misioneros de la Divina Misericordia, que recuerdo es de la línea veterocatólica, nada de supuestos. Y a nombre de todos ellos, que son mi familia en la fe y en el ministerio, pido respeto. Cuando el Señor Jesús, en la última cena, en la oración sacerdotal, ruega al Padre por sus discípulos, pide no solo por ellos, sí, sus contemporáneos, hace 2000 años, sino por todos los que vendrían hacia Él, reconociéndolo como su Salvador y Señor. Pidió por ti, por mí, para que ahora que somos sus discípulos, continuemos difundiendo este anuncio. Y pide también que todos seamos uno en Él y en el Padre. Antes ha dado el mandato claro del amor, el amor entre nosotros, que debe ponerse de manifiesto entre hermanos en una tolerancia, en un diálogo, en un respeto. Habrá que entender que cada uno es único y diferente, como una pieza es única en medio de un gran rompecabezas, aunque hay infinidad de piezas que llegan a parecerse y otras se diría son idénticas, necesitan bordes diferentes para poder unirse y completarse. Jesús pide por la unidad entre nosotros, pero una cosa es la unidad y otra la uniformidad, es decir, que todos seamos iguales, que estemos uniformes, y eso así no funciona. El mismo Señor eligió a sus discípulos con sus muy diferentes personalidades. La unidad se da gracias a la diversidad. Por eso, encíclicas como Ut Unum Sint o Domine Jesum de la Iglesia Católica Romana reconocen la importancia de mirarnos como hermanos y aún más, de reconocer que aunque algunas iglesias no están en perfecta comunión con Roma, permanecemos unidos por los lazos cercanos de la Eucaristía, de la profesión de fe, del amor a Jesucristo. El mismo obispo de Roma, el Santo Papa Francisco, por quien oramos siempre,
no deja de llamarnos a trabajar en comunión, para unir más que para dividir, para apoyar más que para descalificar o excomulgar, como parece pretender la información que circula. Gracias a Dios, hay también infinidad de espiritualidades en cada cultura y tiempo. El Espíritu del Señor sigue soplando, sigue esparciendo la espiritualidad, y si cada una es genuina y veraz, nos conducirá sin duda a Cristo. Una espiritualidad verdadera no puede permitirse hablar mal de los hermanos, ni mucho menos condenarlos y excluirlos. Seamos diferentes, pero unidos, porque una espiritualidad verdadera estará siempre unida en el amor que es Cristo. Son más las cosas que nos unen que las que nos pueden dividir. El amor que le tenemos a Cristo es más fuerte que las diferencias que podamos tener entre nosotros. Yo quiero amar en la unidad, no en la uniformidad. No considero que lanzar una excomunión sin agotar antes los posibles remedios de sanación o bien los lazos de unión vengan del mismo Señor. Por lo anterior, puedo decir finalmente, primero, que vivo mi sacerdocio con plena validez apostólica junto a la familia de los misioneros de la Divina Misericordia, cuyo carisma no es vivir en la parroquia, sino en la misión de calle, en ir al barrio, a no ser una misión que sea excluyente, sino incluyente, que vaya donde se tenga necesidad de nuestro Señor Jesucristo, vivo y verdadero, de estar dispuesto a tiempo y a destiempo a desgastar la vida con alegría y entrega. Esta elección la hice con plena conciencia, pues se ha dicho que no es sano ni prudente hacer cosa alguna contra la conciencia, y además es la conciencia el lugar de encuentro con Dios, como aprendí de Gaudium et Spes. Y en oración y haciendo caso a la conciencia, viviré mi sacerdocio con toda alegría y orgullo, porque no es mío ni para mí, es del Señor, para su pueblo. Por eso repito con Él, por ellos me consagro. Segundo, lamento profundamente la confusión y escándalo que aquella información ha causado entre mis conocidos, amigos, familiares y sobre todo entre aquellos que ya de suyo se encuentran alejados de una comunidad o iglesia y que con estas feas muestras de falta de caridad pueden alejarse aún más por nuestro antitestimonio. También lamento que mi información personal se maneje con tanto dolo llamándome falso, cismático, farsante. Eso y más estoy dispuesto a soportar en el nombre del Señor, pero no quiero que afecte a terceros como mi señora madre, a quien tanto amo y que me demuestra su valor luchando contra el cáncer y ahora contra esta campaña de difamación que espero se deba solo a una natural desinformación y que no se vuelque en odio o intolerancia ni persecución. La Santa Madre Iglesia nos invita a la misericordia y la reconciliación. Mis actos como sacerdote y como civil son responsabilidad mía. Claro, yo pertenezco a los misioneros de la Divina Misericordia, pero debo ser el primer responsable en lo que hago y dar cuenta de ello ante Dios y mi comunidad. Mi ministerio es para todos. Quiero servirles. Yo no me ordené sacerdote porque quisiera simplemente aprovecharlo. Yo me ordené sacerdote para ser también quien da su cuerpo y sangre unido al de Cristo en el anuncio de la buena noticia. No obligo a nadie a aceptar mi auxilio sacerdotal, pero tampoco puedo permitir que señalen a este hermano con acusaciones graves sin sustento. Soy sacerdote para siempre. Por eso, en caridad, como hermano en Cristo, invito a quienes comparten aquella información y mis fotografías por cualquier medio a evitar insultos, agresiones
o difamación. Todo contrario a un cristiano. No hay simulación en mi persona ni en mi sacerdocio. Soy católico, creyente de Dios y el hombre, y ahora soy parte de una opción incluyente que dice sí a la misericordia, sí al perdón, sí a la recepción de los sacramentos, sí a la protección maternal de María Santísima y de los santos, sí a un altar abierto al amor y al perdón, sí a la defensa de la vida, sí al celibato libre y opcional, y un rotundo no al abuso sexual de cualquier persona, ni al maltrato, ni violación de sus derechos, no al lucro de la fe, no al abandono de las almas. Agradezco las muestras de cariño y solidaridad de muchos hermanos y sacerdotes que se han preocupado por esta situación y aún más por mi salvación. Dios me ampare y conforte en su amor siempre. Les llevo en mi oración y pediré en cada momento por todos. Mi sacerdocio y misión está a sus órdenes y abierto al diálogo y a la fraternidad. Ruego al Padre que a través de su Hijo Jesucristo nuestro Señor y por la fuerza del Espíritu Santo, bajo la mirada de María Santísima, podamos construir juntos una gran misión como hermanos en la misericordia y que seamos fieles al cuidado de las almas. Hay tanta necesidad de vocaciones y de atención a las almas que no podemos aferrarnos a anteponer el rechazo a la misericordia o la descalificación. Por eso, termino suplicando que no seamos nosotros mismos quienes impidamos ese abrazo que quiere darnos Jesús, como aquellos niños. Que no impidamos el auxilio de las almas y tal como dijo el Señor, que nadie se lo impida. Su hermano en Cristo, Mauricio Carmona Rodríguez, sacerdote. Muchas gracias y que Dios siempre esté con ustedes.